Malkuth, bueno, me encantó, pues, esta Sefirot, porque realmente cuando entendemos qué es el mundo de la materia, qué es el mundo de Malkuth, empezamos a hacer muchos clics y encajar toda la información, todo lo que hemos leído de Cuarto Camino, empezamos a entender el tarot de una forma más profunda y más tangible. Empecemos a entender nuestra posición en el universo y, digamos, entender cuando decimos que somos Dios, ¿qué quiere decir eso? Pues yo creo que eso es como, a veces eso se vuelve como una frase de cajón donde eh, sí, todos somos uno y todos somos Dios, pero no entendemos qué es eso, no entendemos por qué se dice eso, pues. Entonces, entender Malkuth nos va a permitir entender por qué decimos que somos Dios y cómo hacer desenvolver ese Dios interno, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, Malkuth, a ver, me va a tocar mostrarlo aquí porque cábala para irlo explicando un poco mejor. A ver, vamos a coger este. Bueno, entonces aquí tenemos a ver si esto se ve, si se ve bien o no se ve bien. Aquí. Entonces, tenemos la cábala, entonces ya la conocemos, 10 sefirot, que esas 10 sefirot nos hablan de las 10 emanaciones de Dios, pues, o las 10 formas en las que Dios se manifiesta y que nos muestra cómo se creó todo a través de la manifestación, empezando desde arriba, desde Keter, recibiendo esa luz, la luz donde viene la chispa divina, descendiendo por cada uno de los sefirot, y cada uno de estos sefirot representan diferentes fuerzas, energías, conciencias, inteligencias, ¿cierto? Entonces, en ese descenso, esa chispa va adquiriendo ciertas influencias, ciertas emanaciones, cierta conciencia, hasta que llega a Netzach, y Netzach ya empieza a adquirir, pues, unas fuerzas más definidas, ya en J adquiere una forma, en Yesod se le da un cuerpo etérico, ¿cierto? Ya es como una forma ya definida, pues, y entonces llegamos por fin a Malkuth, la última Sefirá. Entonces, Malkuth, a la final Malkuth, pues, es la chispa que recibe todas las emanaciones, las influencias de todos los demás Sefirot. Entonces, no hace parte de las tríadas, porque a la final se convierte en el recipiente de todas las tríadas, ¿cierto? Entonces hablamos de la tríada superior, ¿cierto? De hecho por Keter, Shokmai, Binah, luego Tiferet, Geburah y Gedulah, luego Hod, Netzach y Yesod. Entonces todas estas tríadas terminan su influencia, terminan de dar todas sus características, sus fuerzas y todo pues llega a Malkuth. Entonces Malkuth es la única esfera que tiene 4 colores. Estos 4 colores corresponden a los 4 elementos. Entonces este Malkuth es el resultado final de todas las actividades celestes. Entonces, cuando miren a su alrededor, piensen que todo lo que existe a su alrededor, todo lo que es el planeta, la naturaleza, todo lo que existe a nuestro alrededor, toda esta materia, es el resultado de todas esas actividades superiores que se dieron desde que las chispas, desde que las fuerzas divinas, desde que Dios empezó a soñar su sueño y su manifestación. Este es el resultado, Malkuth, el mundo de lo físico, pues. Pero eso físico también tiene un alma vital que es la que
mueve el circo, pues es como los hilos que mueven todo, porque no es solamente crear un cuerpo, sino hay que entender que todo lo que existe tiene una energía, una inteligencia, una conciencia. Eso nos lo explicaba Gurdjieff en la charla del martes. Cómo en este mundo de Malkuth todo está vivo, absolutamente todo, no hay nada muerto, lo que hay es una diferenciación en densidad de fuerza, en densidad de vibración, y eso va de una conciencia y una inteligencia, pues. Entonces las cosas no porque no se muevan o no sé, cualquier cosa, pues, por todo lo que existe. Un zapato, pues, no habla, pues, de pronto no siente, pero es una inteligencia, tiene una conciencia. Digamos que por eso es que hoy en día, o en estos procesos de magia, las cosas se empiezan a volver importantes. Entonces, si esta era mi camisa, eso tiene una impregnación magnética, energética, entonces ya es algo especial. Entonces, todo en el universo es especial, porque todo es emanado de Dios, pues, que es el uno, el absoluto, absolutamente todo. Pues. Acá no dice que Dios creó unas cosas y el diablo creó otras cosas. Nada fue creado por el diablo, solamente la supraconciencia crea. Solo el mago del universo, solo Dios infinito crea. Y crea por medio de todas estas emanaciones que hemos visto a lo largo de estas lecturas, de los diferentes sefirot, cómo va creando cada fuerza, una fuerza positiva, luego crea una fuerza negativa, luego crea fuerzas equilibrantes, luego crea formas, luego crea bueno, inteligencias. Entonces, poco a poco, pues bueno, entonces para poder hablar de Malkuth, pues aquí tenemos que ponernos un poco teóricos con todos estos temas de la física, entender los estados de la materia. 3 estados de la materia, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso. Digamos que existe un cuarto estado que sería lo que se llama el plasma o la electricidad, pues es otro estado de la materia, pues, que no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso. Pues. Esa electricidad es el fuego, por ejemplo, entonces llamémosle plasma, el estado plasmático. Entonces, cuando el espíritu desciende desde Keter, bueno, antes de Keter, desde que desciende de la Ein Sof, Aur, ¿cierto? De esa existencia negativa y pasa a una existencia positiva, es decir, a una existencia de manifestación, pasa de la no existencia a la existencia. Entonces, viene, se equilibra, ¿cierto? Equilibra los pares de opuestos, construye un vehículo en total equilibrio con todas sus funciones. En Yesod se le da una forma. Yesod es como la tela, una tela invisible, donde se van adhiriendo átomos densos, ¿cierto? Que esos átomos densos son los que van a venir a formar lo que llamamos Malkuth o la materia. Ahora, si nos vamos a un poco de física cuántica, hallamos que los átomos son 99,99 vacío. Es decir, y si todo está hecho de átomos, quiere decir que todo esto está vacío. ¿Pero por qué lo tocamos? Por la densidad y la vibración de ese átomo. Entonces, esto es complejo. Bueno, me ha tocado con mucha medicina para poder entender y entrar en estas comprensiones más allá de lo intelectual, sino sentir, descomponerme atómicamente para poder entender que estoy hecho de vacío y que lo que habla a través de mí, lo que se expresa a través de mí son fuerzas, son energías, son conciencias, inteligencias, luz. Más allá de este cuerpo. Este cuerpo es solamente una ilusión y es solamente una forma que se le da a la luz. Pero bueno, eso es lo tenemos que ir estudiando poco a poco.
Entonces nos habla de que antes en Yesod existe el éter, y de ese éter vienen y se crean los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, ¿cierto? Entonces, el fuego elemental es el estado de las relaciones. Entonces, esto también es importante entender que cuando nos hablan en la alquimia de fuego, tierra, aire, agua, o de los elementos, no nos están hablando de los elementos como tal físicos, sino que esos elementos también tienen ¿cómo decirlo? Una partícula en nuestra conciencia, tienen digamos, nuestro cuerpo es fuego en sangre, es tierra, pues, en nuestros músculos, es agua, pues, en nuestros fluidos, es aire que entra en nuestros pulmones, que nos penetra en todo momento. Entonces, estos 4 elementos es con lo que está constituido todo, pero esos elementos también son unos elementos elementales psicológicos, psíquicos. Entonces, el aire es ese principio vital, el fuego es ese principio del poder, pues, de las relaciones, del estado de cómo nos relacionamos con el mundo. El agua es, se le podría llamar ese protoplasma, ese éter, pues, ese material etéreo, pues. El agua de los alquimistas es la materia invisible. Todo tiene materia etérica, pues. Por eso cuando nos desdoblamos, para los que hayamos experimentado estas experiencias del desdoblamiento, cuando uno se desdobla con su cuerpo etérico, uno ve el cuerpo etérico de todas las cosas. Y todo ves que todo tiene, o sea, si ves la cama, la ves, pero lo que estás viendo no es la cama física, es la parte etérica de la cama. Pues. Cuando tenemos sueños, pues, que eso es otro tipo de desdoblamiento. En un sueño tú también ves el edificio, ves el río, ves el aire, ves el fuego, ves todo, pues. Pero estás viendo es una parte etérea, pues, de un mundo abstracto, pues. Creado con todo lo que ha entrado en tu percepción de este mundo de Malkut, pues. Bueno. Entonces, cuando empezamos a entender estos elementos y cómo estos elementos no solamente son físicos, sino que tienen su parte etérea, y que de hecho la parte etérea es pues, de donde viene la esencia, lo que llamaríamos la esencia de las cosas. Entonces vamos a entender la sacralidad de todo. Pues. Todo es sagrado. Una persona que empieza a verse a sí mismo como sagrado, lo convierte todo en sagrado, porque empieza a verse, a ver que su energía, que su materia prima es la misma con la que está hecho todo el universo. Entonces ahí nos decían que digamos que hoy en día se divide en materia y espíritu. Entonces, una cosa es la materia y otra cosa es el espíritu. No son dos cosas diferentes, es lo mismo. Uno está sobrepuesto sobre el otro. Lo que le pase al uno le pasa al otro. Entonces, es una enfermedad, por eso empieza en el espíritu y se representa en alguna forma física. Entonces, todas estas son cosas que no están divididas. Todo este mundo y este mundo de la manifestación y este mundo de la ilusión, pues, es lo mismo. Entonces, entendiendo cada una de las fuerzas de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las diferentes energías, que es lo que las esferas, ¿cierto? Cómo funciona Hot, la esfera, pues, de la magia, ese Yesod, pues esa luna psíquica que tenemos, esa psiquis. Empezamos a entender nuestros aspectos supraconsciente, autoconsciente y subconsciente. Entonces, vamos a operar lo que se llama la magia. Pues. ¿Sí? La magia y la vida usan las fuerzas elementales sutiles de la, pues, que vienen creadas desde Keter. Pues. Entonces, la magia y la vida es más allá que sugestión, ¿cierto? Sino que debemos emplear nuestro propio cuerpo para experimentar tanto la vida como la magia. La magia debe suceder en nuestro cuerpo, debe suceder, de hecho sucede en nuestro cuerpo, sucede, aunque opere hacia afuera, tiene que empezar de un movimiento de energías interiores.
Entonces, el ocultista o nosotros como cabalistas o como magos, empezamos a personificar las fuerzas, ¿cierto? Y a estas fuerzas las llamamos inteligencias. Y entonces vamos viendo cómo esas fuerzas sutiles empiezan a responder a nuestro llamado, pues, a nuestras palabras, a nuestros requerimientos. Entonces, tenemos que, como magos, estudiar esas fuerzas. ¿Qué es estudiar esas fuerzas? Es estudiar las esferas que ya vimos. Malkut es ya donde vienen todas las a condensarse y a quedar en la forma, pues, en la materia. Pero nosotros como magos, si sabemos que esta materia tiene 10, está compuesta de 10 fuerzas, que por eso tenemos 10 dedos, entonces empiezo a desplegarlos y a entender cada una de esas hileras o cada una de esas fuerzas, qué es lo que significa, qué es una fuerza activa, qué es una fuerza pasiva, qué es una fuerza anabólica, qué es una fuerza catabólica, qué es una fuerza que crea y qué es una fuerza que destruye, qué es una fuerza estéril y qué es una fuerza fecundante. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a entender esas fuerzas, eso es conocernos a nosotros mismos, porque eso es lo que hay dentro de nosotros, fuerzas, inteligencias. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses, conociéndonos a nosotros mismos y las fuerzas que transitan por dentro de nosotros, los filamentos de energía que atraviesan nuestro punto de encaje, podemos entender cómo funciona el universo. Y entendiendo el universo, podemos empezar a manipularlo y hacer magia. Pues. Esto necesita obviamente concentración y todo un estudio. Sin embargo, esa fuerza, aunque no la estemos estudiando, hoy en día les digo que todos han hecho de su vida su magia. Todo lo que ha sido su vida lo han creado ustedes a través de su propia sugestión, a través de sus propias palabras, a través de sus propias creencias. Entonces, si estamos pasando por temas duros, negativos, difíciles, tenemos que entender que nosotros lo creamos, y así como nosotros lo creamos, pues nosotros también lo podemos cambiar. Entonces, cambiar nuestra posición, cambiar nuestra economía, cambiar nuestra salud, cambiar nuestro cuerpo, cambiar nuestra energía, todo esto, y cambiar hasta la plástica que nos hablaba Gurdjieff en la clase pasada. Podemos cambiar hasta nuestra forma, volvernos más bajos, más bajitos, más bonitos, más feitos, como lo quiera cada uno para los propósitos del espíritu. Entonces, bueno, como se nombró, Malkut es el punto de retorno en la carrera del espíritu, ¿cierto? Entonces, volvemos a la cábala donde nos dicen entonces, entonces, esta cábala nos muestra, digamos, recordemos la clave 10 del tarot, la rueda de los ciclos. Entonces, vamos a decir que esta es la rueda de manifestación. Entonces, donde el espíritu desde que Keter desciende hasta llegar a Malkut, y ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Entonces, ya llegamos al primer punto, ¿cierto? De la carrera del espíritu, del alma, de la chispa. Ahora tenemos que devolvernos. Ese es el siguiente punto, ese es el siguiente trabajo. El primer trabajo es entender cómo desde el espíritu llegó a Malkut, cómo el espíritu llegó a la creación, entendiendo sus fuerzas, sus manifestaciones, sus energías, sus atributos. Usando todo eso mismo y sabiendo que todo eso está en mi interior, ahora empiezo el camino de ascenso nuevamente. Entonces, la vida nos enseña a hacer ese ascenso de una forma dolorosa. La vida usa el aguijón, y ahí nombraban el aguijón. La vida usa un aguijón, clave 11, la justicia. Y ese aguijón es la enfermedad psicológica, ¿cierto? Pues, o enfermedad psicológica que también es enfermedad física. Pero eso es una forma de ayuda a afrontar la vida, para ser más sabios, para conocer. Entonces, la naturaleza hace sentir su fuerza. Entonces, ya entendiendo cómo funciona
la naturaleza y cómo la vida misma nos va enseñando mediante todas las situaciones difíciles que nos da. Esa dificultad está simplemente en ayudarnos a entender, ayudarnos a despertar, ayudarnos. La vida y Dios nunca nos está maldiciendo y atormentando. Todo problema es necesario para nuestra evolución. Entonces, la naturaleza siempre pues es sabia y ella misma se equilibra. Ella misma cuando hay sobrepoblación, ella misma va a mandar la peste y el hambre. Ella misma va a cambiar y eso lo estamos viendo hoy en día, entendiendo que ya estamos en fin de raza, que ya todo está, estamos como en esa transición. Entonces vamos entendiendo que por qué la naturaleza se está moviendo como se está moviendo, por qué el mundo está cambiando, qué es lo que está pasando. Y simplemente de aquí para allá es como déjense guiar por el espíritu y pues hagámonos como merecedores de ese éxodo, pues, de ese éxodo espiritual. Pase lo que pase, pues que podamos seguir el camino y que no nos quedemos atascados pues, en otros millones de años aquí dando vueltas y vueltas en otras experiencias. Ya es hora, muchachos, ya es hora de volver. Entonces, bueno, esto Malkuth pues entonces nos habla en ese proceso de evolución-involución. Entonces baja el rayo, ¿cierto? Que baja involucionando con una fuerza inconsciente que construye el plano de la manifestación, pasando de lo activo a lo inactivo, ¿cierto? De lo activo a lo pasivo, manteniendo ese equilibrio. Luego la serpiente representa la aurora de la conciencia, ya la serpiente asciende, entonces desciende el rayo, pero asciende la serpiente. Esta serpiente de la conciencia, de la evolución. Entonces, bueno, ahí nos vamos entendiendo de qué se trata el juego, pues. Nos habla sobre algo interesante también para entender este tema de aire, tierra, fuego y agua, y nos habla sobre ¿cómo es que dice? Sobre los temperamentos. Entonces nos habla que el elemento tierra es un temperamento flemático, ¿cierto? Que el elemento agua es un temperamento bilioso, que el elemento aire es un temperamento colérico y que el elemento fuego es un temperamento sanguíneo. Esto es muy importante de estudiar y esto está relacionado con esa regeneración corporal. Digamos que para poder hacer ese ascenso espiritual tenemos que primero regenerar el cuerpo físico. Porque desde el cuerpo físico es que vamos a ascender, no podemos ascender con un cuerpo defectuoso. Entonces, nuestro cuerpo físico debe estar en perfectas condiciones para que el espíritu pueda tener la fuerza de ascender. En un cuerpo débil, flácido, en un cuerpo pues, que no resiste, ¿no? Pues el espíritu no puede ascender. Entonces, conociendo estos cuatro elementos que acabé de nombrar, el bilioso, flemático, el sanguíneo, estos son sustancias que hay dentro de nosotros. La flema, por ejemplo. Debemos empezar nuestras limpiezas del cuerpo eliminando el exceso de flema. Entonces nosotros tenemos mucha flema en la cabeza. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en nuestra tierra, pues, tenemos el rapé. Pues, cada cultura tendrá sus medicinas. Entonces, con rapé, usted sopla la rapé, eso le empieza a quitar, a desintegrar todas esas flemas. Empieza a hacer vomitivos para eliminar flemas del estómago, empieza a hacer enemas para eliminar la flema del intestino y del colon, ¿sí? La bilis, entonces empieza a tomar infusiones amargas para limpiar la bilis, para limpiar la cólera también,
Entonces aquí ya empezamos con una ayuda de plantas, de olores, de piedras, de cosas donde nos va a ayudar a restaurar el cuerpo. CDS también, bueno, no me bloqueo por esa palabra. Pero eso nos va a ayudar también en todo ese proceso, oxigenar el cuerpo para que se libere todos estos excesos de bilis, excesos de flema, excesos de, digamos, la cólera y limpiar la sangre. Entonces, eso es parte de ese trabajo alquímico, ese trabajo de los alquimistas, por eso uno hace muchas tinturas, alcoholes, cosas, está tomando uno y otro remedio, es para empezar a drenar del cuerpo esos ácidos y cosas que no nos permiten conectarnos correctamente. Hay que hacer ese trabajo. Este trabajo empieza en el cuerpo, por eso este trabajo empieza en la clave 15, y la clave 15 tiene el símbolo de Mercurio en el vientre del diablo. Entonces dice, póngale conciencia a su intestino, a la región de Virgo, los intestinos, para empezar este trabajo. Entonces, realmente así es que empieza, limpiando el cuerpo. Entonces, bueno, en esta sefirot, bueno, debemos empezar a manejar la concentración, ya hablando de magia, digamos, ya para poder operar magia dentro de la esfera de Malkuth. Tenemos que aplicar la concentración, empezar a trabajar nuestra concentración, ¿cierto? Y esa concentración es una corriente voluntaria, ¿sí? Que está apoyada en la imaginación y que tiene efectos sobre los diferentes cristales, metales, aceites, sobre las diferentes cosas que usemos como magos. Digamos que el canal de evocación de todos los poderes de Dios somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender las palabras de Jesús cuando dice nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces, tenemos que convertirlo en ese templo para que Dios pueda descender, y si no, no va a poder descender. Entonces, cuando ya Dios puede descender, nosotros en realidad lo sentimos, lo cantamos, lo vibramos. Quienes han compartido conmigo en medicina han podido escuchar las formas en que se manifiesta esa vibración, esa fuerza, esas diferentes cosas. No es algo que yo haga o que yo pueda hacer en el normal, pues, lo hago bajo esa concentración, no solamente bajo las plantas, sino también bajo un tipo de concentración y trayendo un tipo de energía de acuerdo a lo que se está operando. Entonces, bueno, ¿qué es una operación en la esfera de Malkuth? Pues nos dice que es la acción en el plano físico, así es como hacemos magia. Entonces, este es el plano del hacer. Aquí no hay mucho de quedarnos pensando y pensando, estamos en el plano de la manifestación, tenemos que manifestar, empezar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para poder curarnos. Entonces, para que el gran sanador manifieste su poder, entonces aquí es donde tenemos que recordar siempre que somos simplemente vehículos de manifestaciones de poderes superiores. Vehículos, no somos el que sana, nosotros no tenemos el poder de curar ni de sanar, simplemente somos vehículos los cuales ciertas fuerzas actúan a través de nosotros para darle sanación al que se lo merece y ya, pues. Entonces, nadie se puede llamar curandero, pues, que se llame curandero todavía tiene el ego muy alto, pues, cree que puede curar, ¿no? Podemos ser vehículos perfectos de curación, sí, y aún así tenemos que entender las leyes del universo. Tú puedes tener 10 personas al frente, y no a las 10 las vas a curar, de pronto puedes curar a 5 y 5 no. Pero no es porque no eres tú el que cura, es porque 5 estaban en armonía con el universo y estaban en merecimiento de la curación y otros 5 no. Eso está en el libro del mago de Java. Este mago pues ya era de esos que ya traspasaba pues electricidad por sus manos.
pero aún así no podía curar a todo el mundo. ¿Y por qué decía él? Porque él trabajaba, trabajaba con la voluntad de Dios. Entonces, simplemente nosotros somos eso, trabajamos con la voluntad de Dios, entonces esa es nuestra función, servir como un vehículo para que esas fuerzas se expresen y entregar lo que hay que entregar al mundo, tangible, visible y definido, y pues dejar, pues ya, simplemente no me lleno de ego ni nada de eso. Entonces, para hacer cualquier operación, pues todo debe llegar al plano de Malkuth. Entonces ya en nuestras operaciones mágicas, cada esfera tiene su propia magia. Cada esfera de la cábala tiene su propia fuerza, su propia magia. Entonces, la de Malkuth, pues es todo el tema físico, es trabajar todo el tema físico. Algo que me encanta, pues, y que me gustó aquí cerrar entre Malkuth y Binah, es que nosotros en Binah dijimos que Binah era esa fuerza pasiva de la madre divina, pero esa madre divina era estéril y pues digamos es la dadora de muerte. Sin embargo, Malkuth no es estéril, ya es fecunda y es dadora de vida. Sin embargo, son la misma. Entonces, ¿cómo así que la madre es dadora de muerte y dadora de vida? Claro que sí. ¿Por qué? Cuando nosotros somos espíritu, esencia, nosotros tenemos que morir como espíritu para venir al plano físico. Entonces, venir al plano físico es morir espiritualmente para nacer físicamente. Y esas son las dos madres. La madre Binah es de la que nacemos, es la que nos da la forma, pero en el mundo espiritual, y la madre Malkuth, la madre Malkuth es la que nos da la forma ya en el mundo físico. Entonces es como un agujero negro, no sé, donde aquí están naciendo, pero están muriendo, y al otro lado están naciendo, pero están muriendo. Pero bueno, es entendible. Clave 13, la muerte. Entender que este proceso de evolución es un proceso de disolución, de muerte. Pero cuando entendemos que todo es fuerza, que todo es energía, también entendemos que no hay nada que pueda morir, no hay nada que muera, porque pues todo viene del absoluto, de lo eterno, y de lo eterno solo se crean cosas eternas. El plano de Malkuth, al tener sus leyes, que eso ya lo explicamos con Cuarto Camino de Gurdjieff, entonces este plano de manifestación tiene unas leyes. Entonces esas leyes, pues hay que cumplirlas. Y una de esas leyes es que venimos pues, sin recuerdos de quiénes somos. Pues si no, el juego no sería tan divertido. Si yo viniera y ya supiera que soy Dios, pues, ¿dónde está el chiste? En cambio, empezar desde ser lo más bajo, vil del mundo, convertirnos en esos monstruos que se ha convertido la humanidad, llenos de orgullo, ego, avaricia, ira, muerte, enfermedad, de mentira. Nosotros ya fuimos todo eso, ya lo experimentamos. Y bueno, ya nos dimos cuenta y ahora vamos volviendo ya. Entonces, bueno, felicitaciones a todos los que están aquí. Han sido invitados a la cena del Señor. Entonces, bueno, eso es Malkuth, a grandes rasgos, obviamente. Por favor, sigamos estudiando, muy juiciosos, para entender profundamente cada uno de estos capítulos que tienen, pues saquémosle todas las perlas a toda esta información, para irnos con nuestros títulos, con nuestros bonanzas, pues al espíritu. Entonces, bueno, eso era por mi parte. Muchas gracias y muchas bendiciones. No sé si alguien quiere aportar algo. Muchas gracias, Alex, por toda esa información.
Yo no sé si alguien más quisiera compartir algo más o vamos terminando por esta noche. Bueno, ahí para ahí complementar un poco el cierre. Bueno, agradecer ahí los compartires, ha sido muy enriquecedor el encuentro. Y bueno, en relación a, yo quería comentar un poco este espacio del sendero de Shin, que me resulta también observando el árbol muy interesante de justamente este posicionamiento desde nuestro Malkud, desde la personalidad acá experimentándose en el Malkud, y haciendo todo este proceso de asimilación. Así que ahí Shin nos lleva a la clave 20 del juicio, de esa asimilación que vamos haciendo en nuestro ciclo, en nuestros procesos, y del reconocimiento de que el divino y el absoluto es quien está dirigiendo todo. Entonces me resulta como muy bien ahí esa conexión de Malkut con Hot a través de Shin, y Hot justamente representando también este mental concreto, ¿no? Este mental concreto que esta autoconciencia que, que se reconoce justamente como el vehículo del absoluto. Y bueno, y recordando ahí la carta del juicio también de cómo ahí el personaje cruza sus brazos y simplemente se reconoce y se entrega como ese vehículo. Eh, Así que bueno, ahí también me pareció interesante esa conexión que tiene Malkuth con Hot a través de Shin. Así que bueno, eso para aportar también. Tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Y bueno, buenas noches, compas. Hasta la próxima. Nos vemos.